Mentiras de la historia. Rafael Casanova, el que todos los años van a ponerle, mártir de las libertades catalanas, la independencia, etcétera. Pues la verdad es que es un cuento chino, digámoslo sin ningún tipo de ambajes. Casanova era el miembro de una familia de la burguesía catalana que se enriqueció, o por lo menos llegó a un buen pasar con el comercio ya durante el siglo XVII. Como ciertos sectores de la burguesía catalana estaba loco por llegar a la nobleza, cosa que no consiguió durante el siglo XVII con los Austrias. Mira como Samananc. Exactamente, si es que hay cosas que se repiten, casi parece el destino de los pueblos. Y con la guerra de sucesión, pues de alguna manera experimenta una serie de ascensos. Por ejemplo, en el año 1706 se convierte en el consejero tercero de Barcelona porque muere Jacinto Lloreda, que era el que estaba antes de él. Y en 1707, yo diría que de una manera un tanto frustrante, el archiduque Carlos le otorga el nombramiento de ciudadà honrat, de ciudadano honrado, que era una especie de título de segundas, era un título honorífico que ambicionaban mucho las familias de dinero catalanas, porque no pertenecían... César, de lo que en castellano se dice hijosdalgo. Exactamente, sería muy parecido. Es decir, era gente de dinero que no pertenecía a la nobleza y que de esta forma se quedaba pues casi middle of the road, que dirían los americanos, a mitad de camino, ¿no? No llegaba ni al hijodalgo, pero bueno, hasta ahí llegaba. Y en realidad, pues Casanova ni era un independentista ni cosa parecida, y como mucho era un austracista de conveniencias. Tampoco fue un héroe, es decir, cuando el 25 de julio de 1713 llegan las tropas de Felipe V e inician el asedio de Barcelona, pues Casanova, que se convierte en conseller en cap, en consejero en jefe, por traducirlo de alguna manera, y en coronel, porque tenía ese cargo, pues estaba adscrito además el mando de la milicia ciudadana, que eran los regimientos de la coronela, pues está de alguna forma mandando a la milicia ciudadana de Barcelona. Pero ya en el mes de septiembre Casanova es partidario de la rendición, es decir, se da cuenta de que sin suministros, con heridos, con enfermos, etcétera, eso no tiene ningún sentido. Incluso él propone un armisticio ya en septiembre, que no aceptan sus compañeros. Y cuando el 11 de septiembre se produce el gran asalto de las tropas borbónicas sobre Barcelona, pues Casanova es verdad que se presenta en la muralla con el estandarte de Santa Eulalia. Y entonces aquí el mito se dispara. Aquí el mito se dispara porque si uno preguntara a muchos nacionalistas catalanes qué sucede ese 11 de septiembre, diría que Casanova muere defendiendo la independencia de Cataluña. No, a Casanova le hirieron en un muslo. Se le trasladó al colegio de la Merced, donde practicaron la primera cura. Y entonces algunos familiares y amigos dijeron, bueno, vamos a decir que se ha muerto, no sean que entre las tropas borbónicas y lo busquen. Y entonces se marchó a una finca que tenía su hijo en Sant Boi de Llobregat, muy conocida la finca, la villa por el manicomio que ha habido durante años, donde se cura. En 1719, es decir, con la victoria absoluta de los Borbones, se le amnistía y empieza a ejercer como abogado sin ningún problema, hasta el año 1737, en que se retira del ejercicio de la abogacía. Y todavía vivió 10 años más en Sant Boi de Llobregat. Es decir, no se pudo adaptar más a los Borbones, nunca fue un independentista, ejerció la abogacía, y encima hay que reconocer que salió de Barcelona, no se puede decir que de manera heroica, tampoco iba a defenderla de manera heroica. Y esa es la realidad de Casanova, que luego desde el 19 con la Renaixença se haya convertido en un mito de un independentismo que nunca existió, es otra cuestión, pero la realidad de Rafael Casanova es la que acabamos de contar. Vaya disgusto que les hemos dado a algunos oyentes de Barcelona, y qué placer a la gran mayoría. Me imagino que sospechan sí, que era falso, pero no sabían exactamente cómo o en qué. Bueno, pues en eso, como casi todo, casi todo, sí.